Buenas tardes, aquí estamos con mi amiga Georgina Rosado, que nos acompaña, una gran donadora de palabras, inaugurando este espacio que está pues dentro del espacio virtual de Espacio Creativo, el corazón de la tribu. Y bueno, pues muy contenta y muy emocionada de que estés aquí, Georgina. Eres una gran donadora de palabras para mí y creo que para el resto de las mujeres. Muy significativo todo tu trabajo. Y voy a decir primero un poquito de tu semblanza. Eres antropóloga feminista con maestría en antropología social, profesora investigadora de la UADY y has investigado sobre la mujer y las relaciones de género, la cultura maya, violencia y discriminación entre los jóvenes, y eres pionera en aplicar perspectiva de género en la docencia y en la investigación. Y fuiste directora del Instituto de Equidad y Género del Gobierno de Yucatán, ¿verdad? Desarrollando el proyecto editorial, me gustó mucho lo de la Siempre Viva, que lo estuve viendo, y Alas de Mariposas. Así que bienvenida, Georgina. ¿Cómo estás? Gracias, Mercedes. Estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida contigo, a la que admiro muchísimo. Eres una mujer muy completa, artista, escritora, comunicadora. De verdad que te admiro y te quiero y te agradezco muchísimo este espacio y a todas y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, cariño. Bueno, pues yo te quería preguntar, quiero empezar por el tema de la palabra. Ya ves que este espacio se llama Donadoras de Palabras. ¿Qué tan importante es la palabra y cómo nos ha ayudado a pensarnos en el feminismo? Bueno, en el feminismo y en todo, ¿no? Pero para empezar. Pues mira, se me ocurre recordar a Michel Foucault cuando habla de la construcción de la verdad, ¿no? Y la verdad se construye a partir de la palabra. Si tú construyes lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es delictivo, lo que no, lo que es estar loca o no estar loca, a partir de la palabra y de discursos. En ese sentido, cuando las mujeres nos apropiamos de los discursos, nos apropiamos de la palabra, nos apropiamos de la verdad. Y en ese ejercicio estamos ejerciendo el poder, ¿sí? Porque quien no construye la verdad, pues no construye tampoco el poder. Porque, mira, hay muchas formas de definir el poder, como el control de los recursos, pero lo más importante es quién tiene el control de la verdad. O sea, ¿qué mayor control que tú pienses lo que yo quiera que tú pienses? Que es el centro de cualquier tipo de dominación. Tú no puedes tener a policías todo el tiempo apuntando a la población o amarrado todo el mundo en cadenas. Tu parte es que la gente va a hacer lo que tú quieras que tú hagas. Y esa es la base del patriarcado, el discurso. Un discurso que ha puesto en el centro de la humanidad al hombre y que ha puesto además, ha construido las relaciones de género a partir de relaciones de desigualdad, donde las mujeres estamos permanentemente dominadas en un sistema patriarcal. Y bueno, el sistema patriarcal tiene que ver con relaciones económicas, con relaciones políticas, con relaciones culturales, pero también con relaciones simbólicas de cómo se ha construido en el discurso lo que somos nuestras identidades. Entonces, si las mujeres no nos apropiamos de la verdad y no nos apropiamos del lenguaje, porque es mentira que el lenguaje no tiene género, por supuesto que lo tiene, está construido a partir de una cultura y de un lenguaje que marca y determina las diferencias. Entonces, por supuesto que la verdad y la palabra son nuestras armas de lucha. Bueno, hay muchas formas, pero para mí, y creo que para ti, la palabra y por supuesto también el pincel, todas las maneras en que podamos expresarnos y transformar la realidad a través del hilo, del pincel, de la palabra escrita o hablada, estamos transformando definitivamente nuestra realidad. Y coincido mucho contigo. Fíjate que para mí la palabra siempre ha sido muy importante desde la poesía, pero más desde que me di cuenta, y no creo que sea hace mucho tiempo que yo me haya dado cuenta,
como de lo que no se nombra, ¿no? Tan importante, o sea, como las mujeres no somos nombradas en la historia de la humanidad, no somos nombradas en la historia del arte, entonces dices, qué importante es el nombrar, qué importante es la palabra para pensarnos o los diálogos, como tú dices, ¿no? Apropiarnos del discurso. Y en este sentido, a mí me parece muy importante lo del lenguaje inclusivo. ¿Tú cómo lo ves eso del lenguaje inclusivo? Porque la RAE creo que no lo quiere, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de eso? La institución patriarcal, dominada por hombres, muy pocas mujeres, que definitivamente está sosteniendo, es parte de las instituciones que sostienen el patriarcado. Con la pena así es, ¿no? El lenguaje es algo vivo, no es algo estático. Si queremos leer un documento del siglo XV o XVI del español, no vamos a entender gran cosa. Hay que tomar un curso para entender. Esto nada más es un ejemplo de cómo el lenguaje no es inamovible, es algo que está en constante transformación. ¿Y qué lo transforma? Pues la cultura que le da vida. Y si la cultura que le da vida es una cultura patriarcal, la va a transformar de manera patriarcal, ¿sí? Y eso lo ves en la composición de los diferentes idiomas. Yo pondría como ejemplo lo maya. En lo maya, la mayoría de las cosas que se nombran no tienen género o incluyen a los demás, a ambos. Sabemos que la X o la J o la H, según el diccionario que usemos, va a determinar si es femenino o masculino, ¿sí? Pero muchas de las cosas que se nombran es cuando se traduce al español, cuando las masculinizan, pero en realidad no son masculinas de origen. Eso te está hablando que es una cultura que de origen había mucho más equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre las deidades, entre las representaciones, los simbolismos, y eso se va a expresar en el lenguaje. Y fíjate, tampoco un ejemplo que el lenguaje sí tiene género y sí puede ser machista, que la X que los mayas usaban nada más para determinar que era femenino, ¿sí? O sea, la X, men, que sí que es un men, mujer, ¿no? Se volvió en despectivo a partir de la invasión y de la colonización. Ishla, silla, Ishla, niña, Ishla. Entonces ya lo femenino vuelto en despectivo. Ahí te das cuenta cómo el lenguaje, que solamente era para determinar, se vuelve un arma, un instrumento para minorizar, ¿sí? Para denostar. Y la X se vuelve un término para denostar. Sí, ahí ves el ejemplo de cómo, por supuesto, que las palabras tienen una carga y cómo las usemos, y cómo en el idioma el español lo masculino representa toda la universalidad, a lo universal, nos invisibiliza. Mira, hay psicólogos y sociólogos han hecho investigaciones y estudios. Si a ti te dicen, dime el nombre de 3 faraones, me vas a decir Atum-Ra, me vas a decir, no sé, no se me acuerdan los nombres, pero me vas a decir de 3 hombres, no se te va a ocurrir decirme a Jersetsu, por ejemplo, ¿no? O a Cleopatra. ¿Por qué? Porque en el momento en que te hablan en masculino, inconscientemente tú lo refieres a hombres, aunque después lo nieguen, no es verdad. Y eso ha hecho muchas distorsiones y confusiones respecto a la historia. Como hablamos de faraones, por ejemplo, la gente piensa en hombres cuando hubo faraonas muy importantes en la historia de Egipto. Eso es solamente un ejemplo de cómo el usar el masculino, por ejemplo, cuando todas las mañanas decimos Dios Padre nuestro, estamos representando a nuestra deidad principal de la religión que sea como padre, no como madre. Y eso, por supuesto, habla de una relación jerárquica donde, por supuesto, lo más importante, la principal deidad es masculino. Entonces, de ahí, para todo lo real, para todo lo demás, por supuesto que lo que no se nombra no existe, o si existe de una manera subordinada y en desigualdad de estatus. Por eso podemos transformar el lenguaje, sí, y no tiene que ser una institución como la RAE. Ellos, ¿quién decidió? Ellos no son un aparato legislativo ni judicial. Ellos no nos pueden obligar a nada. El lenguaje se transforma
con el habla común de la gente. ¿Sí? La RAE lo que hace es retomar, mira, aquí ya se usa güey, entonces lo ponemos en el diccionario, ¿sí? Pero no ellos, un día se les ocurrió, ellos están rescatando las transformaciones que hay en el habla común, pero no les da la gana de rescatar las transformaciones que estamos promoviendo a favor de nuestros derechos, nada más lo que quieren. Pero esto te habla de que no es un grupo de sabios, viejitos, barbados. ¿Sí? No, para nada. Ellos nos dicen que no, pues cómo, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que hay mucha gente que los acompaña en este discurso, pero yo me doy cuenta de lo importante que es el lenguaje inclusivo porque va asociado a esta transformación mental, ¿verdad? Va asociado a este cambio de pensamiento. Lo veo muy, muy relacionado. Cuando se utiliza el genérico plural masculino, como tú dices, psicológicamente desde niña te tienes que sentir incluida ahí y no es cierto. O sea, psicológicamente no te sientes incluida y produce confusión. Y en contra del lenguaje inclusivo mucha gente dice, es que es por economía del lenguaje. Y yo digo, no es cierto, no es cierto. De hecho, si te ves definiciones en el diccionario, ¿no?, de la RAE, pues hay definiciones muy machistas, ¿no? Que la misma palabra en masculino es positiva y la misma palabra en femenino está cargada de un montón de connotaciones negativas, ¿no? Lo que tú nos decías del lenguaje maya. Muy interesante. Zorro, espadachí, zorra, prostituta. Exactamente. Y así podemos encontrar cualquier cantidad. Entonces no es un... Ajá, lo quieren hacer un discurso inocente y no lo es, ¿no? Entonces, qué bueno, o sea, en lo que tú hablas, qué bueno porque hay esa esperanza, ¿no? Como decir, bueno, nosotros estamos hablando, estamos transformando, ¿no?, la sociedad, yo creo, a base del lenguaje, de nuevos... a mí me pasa mucho que con donadoras de palabras como tú, dicen palabras que a mí me quedan resonando y de verdad que me cambian, o sea, sí me transforman, ¿no? Y este diálogo también es transformador. Así que, bueno, y empezaste a hablar de la cultura maya, entonces yo te quería preguntar si piensas, ¿qué piensas tú de la colonización? Si todavía eso está latente y hay un vocablo que me gusta, bueno, que me gusta, no es que me guste, me descubrió muchas cosas así de darle vueltas, que es esto de los epistemicidios, las epistemologías que se han ido, como todos esos saberes que se han ido quitando, o todo lo indígena que se va cargando de cosas peyorativas también, así como nos pasa, ¿no?, a las mujeres, a los feminismos. ¿Qué piensas tú de todo esto? Es una pregunta, como ves, muy, muy hilada, como soy yo, o sea, así en espiral. Es una pregunta que no acaba, pero sí entiendes, ¿no?, lo que te quiero preguntar. Entiendo perfectamente porque las violencias y las desigualdades están articuladas, ¿no? Entonces, el problema no son los mestizajes, ¿no?, o los sincretismos, o como le quieramos llamar desde la academia, que ha llegado un pueblo con una cultura diferente y se haya mezclado o conectado, ¿no? No es estigmatizar, por ejemplo, a este otro pueblo. Mira, te voy a contar una anécdota, tú que eres pues española, que eres parte, de una amiga española que quiero mucho, que es Mónica, ¿sí? Y yo, entre broma y serio, le empecé a decir, Mónica, ustedes, los españoles que vinieron a matar y a violar, y me dice, a ver, Georgina, tus ancestros, los míos nunca fueron a Yucatán. Entonces, club, ¿no? Como con Dorita, me fui para atrás, porque efectivamente los rosados que llegaron con Francisco de Montejo vinieron a hacer, a violar, a matar, a saquear, y su familia no venía de una familia que hubiera venido a hacer nada mal, ¿sí? Entonces, el problema no es que se encuentren dos culturas, es que al encontrarse una domine a la otra, ¿sí?, la invada, le niegue sus derechos y que entre en una relación de desigualdad. Ese es el problema. ¿Sí? Por eso yo no estoy de acuerdo en la carta que le pide Andrés Manuel a los reyes de España, porque finalmente son los herederos de los que llegaron en aquel entonces los que siguen generando explotación, dominio, discriminación, no los que están ahí. ¿Sí? Los tenemos en casa, que le pida a los grandes empresarios, que le
pidan perdón a su clase trabajadora o que le pidan perdón los gobernantes y a la etnia maya, pero por lo que están haciendo ellos y ellas en este momento. Entonces, sí hubo un proceso de invasión y insisto, hay gente que dice, pero si nos trajeron cosas buenas, nos trajeron el idioma español, sí, claro, y los bordados, no todo lo que llegó es malo. El problema es que se estableció una relación de desigualdad, de dominio, ¿sí? Ese es el problema, porque si tú ves la cultura maya, y que me perdonen estos mayistas recalcitrantes, pero tú puedes ir a Tixcacalfuarte y a las zonas más alejadas, a Guatemala, si quieres, a donde quieras, y vas a encontrar que su religión es sincrética. Hoy es sincrética, no es la religión de la época prehispánica, no vas a encontrar eso, ¿sí? Pero entonces ese no es el problema. El problema es las relaciones de dominio, porque ahí sí nos sirven mucho las categorías académicas de que género se construyen relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, pero también la cruzan otras variables, lo étnico, la clase social, la diversidad, que hace que, por eso no existe la mujer, existimos las mujeres, ¿sí? Para empezar, porque nuestra identidad se construye por nuestro género, pero también por nuestra etnia, por nuestra orientación y por otras variables, pero también estas variables entran en una relación de desequilibrio y de desigualdad. Si hoy vemos a la gran clase empresarial de México, vamos a encontrar muy pocos indígenas, muy pocos mayas, muy pocos náhuatl. Entonces, esto te habla de cómo las relaciones hay muy pocas mujeres, pero también muy pocos indígenas. Entonces, esto ya te va a expresar con números concretos, para quien no cree en la teoría del género, que sí existen estas relaciones de dominación y desigualdad, porque el techo de cristal, el famoso techo de cristal, lo sufrimos las mujeres, pero si eres mujer indígena, ese techo de cristal es mucho más grueso y mucho más difícil de resquebrajar. Entonces, ahí vemos que sí, hay quien no está de acuerdo con la palabra conquista porque no fue una conquista espiritual, por ejemplo, ¿no? Porque eso implicaría que se nullificó completamente a la etnias locales, ¿no? Que fueron conquistadas como te conquistan en el amor, no solo militarmente, sino en todos los aspectos. Hubo una invasión, hubo una dominación, sí, se establecieron relaciones de explotación, sí, y de desigualdad, pero también hubo por parte de los grupos étnicos de América la capacidad de resistir. Sigue habiendo esta capacidad, y ya no solo de resistir, porque como decía mi compañero, ya, o sea, seguir hablando de resistencia quiere decir que no hemos hecho gran cosa. Yo creo que hacen mucho más que resistir y han podido, pese a todo esto, las mujeres de las diferentes etnias proponer y enriquecer la cultura y la sociedad misma, y eso es mucho más que resistir. No sé si sí. No. Muy bien, muchísimas gracias. Yo me quedaba pensando cuando empezaste, ¿no? Como española, también me ha pasado, ¿no? Que me han dicho tus antepasados, y creo que esa frase de, bueno, mis antepasados no los tuyos, es algo que algún donador por ahí nos dio, porque yo también he utilizado eso, ¿no? Como defensa, hasta que me di cuenta, digo, ser española y no ver el genocidio que hubo aquí por parte de, pues sí, era el imperio del momento en el español, y llegaron y cometieron un genocidio. Digo, si yo como española no veo eso, es como los hombres que ponen primero también su género antes, o sea, por ejemplo, los hombres que no reconocen que hay feminicidio, ¿no? Y que te dicen, no, pues es que a los hombres también nos maltratan. A los hombres también no. Entonces digo, estaría yo así también, ¿no? Entonces para mí no va primero mi nacionalidad, ¿no? Sino primero como la humanidad, y tengo que reconocer que eso pasó así. Y me gusta lo que nos dijeron, no, lo que nos dijiste, en lugar de conquista, pues invasión, ¿no? O sea, ir con la palabra vamos sacando las verdades, ¿no?
Porque esta historia de genocidio, por ejemplo, en España, pues no te la cuentan, al menos en mi época no te la contaban. Hasta que yo no llegué a México fue que me enteré de esta situación, ¿no? Y aquí es donde entra este maravilloso libro, ¿no? Que ha escrito, bueno, aquí no es donde entra, sino que me acordaba cuando ella estaba hablando, pues claro, de este libro que ella ha escrito con un coautor que se llama Carlos Chablé, no sé si lo pronuncio bien, que dice En busca de María Huicaf, reina y santa patrona de los mayas rebeldes, que es lo que nos estabas hablando ahora, ¿no? ¿Cómo fue que te encontraste a esta mujer? Porque este también es un rescate muy, muy interesante que rescatas a esta mujer. Claro. Sí, me encanta hablar de eso. Nada más quisiera vincularlo con el tema anterior, que no fueron los y las españolas que vinieron y Patina, fue un grupo de españoles y de españolas. ¿Por qué quiero señalar eso? Porque violencia, abuso, mira, mucho de que se haya logrado esta invasión fue que algunos grupos étnicos estaban hartos de la dominación de los mexicas, ¿sí? En ese sentido, más que una cuestión de nacionalidad, que esté bien o esté mal, si estás de acuerdo en un acto de abuso, ¿sí? Y de los grupos de poder. Y eso se vincula con la novela. ¿Cómo se vincula con la novela? Mira, yo hice una investigación de muchos años para descubrir a María Huicaf, que me llevó a encontrar muchas verdades. Y te voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto que hablamos de las nacionalidades. Voy a Tulum y a la iglesia maya y me encuentro un güero de ojos azules, más blanco que tú y que yo. May, y le digo, oye, ¿tú qué haces acá? Un poco en broma, no sé, como que May, güero azul, ojo azul, ¿qué es esto? Y me contó una anécdota. No, es que nosotros ya vivíamos aquí cuando estalló la guerra y decidimos quedarnos y la única manera de quedarnos era tomar partido y nos cambiamos de apellido, ¿sí? Entonces descubro que en la iglesia maya hay gente de origen chino, porque María Huicaf, unos 200 chinos que escaparon de Belice les da refugio, hay gente de origen africana, por decir, que venía de las Antillas, que habían sido esclavizados y que también escaparon y que también fueron ahí a buscar refugio. Y había gente yaqui por todo, en la época del porfirismo, a los yaquis, a los mayas, los mandaban a Quintana Roo, primero a las haciendas como castigo y después subían y iban también ahí. Entonces descubrí algo, no sé si está bien la palabra, llegué a una realidad, que es que el ser cruzón y el ser maya no es una cuestión de ADN. Y se lo quiero aclarar a muchos compañeros porque, no, pues yo me apellido Maya y soy la única o el único que puedo hablar por los mayas. Nada más que esa persona, por su religión, tiene todo menos una cosmovisión maya. ¿Sí? Entonces no es que lo heredes por la sangre, o porque tienes el apellido, o porque tienes el color de piel. Es una cuestión de identidad. Y la identidad es algo que es parte voluntaria, es la adscripción, pero no oportunista, porque me conviene ser maya porque me dan beca, ¿sí? Sino porque realmente estás comprometido con esta etnia, formas parte de ella en la vida cotidiana y comparte su cosmovisión. Entonces no es una cuestión biológica, como ser mujer no es una cuestión biológica, no está en la sangre, es una cuestión de de identidad y autoadscripción. Bueno, tomando en cuenta eso, mira, un poco fue casualidad y un poco no, porque yo tenía ya varias décadas investigando lo que eran las mujeres, ya tenía varios artículos sobre las mujeres mayas, pero en una ocasión, acompañando a unos historiadores a Campeche, encontramos un documento, un informe sobre María Huicaf, que hablaba de ella como una reina, que hablaba de ella como quien tenía el control y el poder de todos los centros Cusó, y daban muchos detalles de su vida y de su poder. Y yo dije, a ver, ¿cómo? Ya me leía Nelson Reed, ya me leía Dumont, ya me leía hasta mujeres como Lapointe, y yo pues,
no sabía que las mujeres en este periodo tenían ese poder. ¿Será un hecho excepcional? ¿Qué pasó ahí? Entonces, empiezo una búsqueda que de verdad, de 2 décadas, que incluye la revisión de archivos, de hemerotecas, de informes militares, de informes de gobierno, pero también, como buena antropóloga, la tradición oral. Y llego a Tulum y me entrevisto con varios jefes mayas, varios dignatarios, pero el más importante para mí fue don Moisés Chi, que ya se nos adelantó, pero tengo su voz grabada, la cual conservo como un tesoro, que me dice, sí, Georgina, lo que pasa es que antes había jefas, pero ya no hay jefas. Y yo, a ver, ¿cómo que había jefas y ya no hay jefas? ¿Por qué había y por qué ya no hay? Como buena antropóloga, ¿y por qué? Y explícame, ¿no? Ahí torturando a los dignatarios, me dedica a eso un buen tiempo, a que me explicaran lo que no entendía. Entonces, mira, me tuve que ir primero muy atrás, ¿no? A entender que la cultura maya prehispánica, y no hay que idealizar y romantizar y decir, ay, que no había guerras, que no había desigualdad, que los géneros había igualdad. No, eso sería una falsedad, ¿no? Romántica. Pero sí es verdad que había mucho más equilibrio entre los géneros. Y empiezo a investigar en Tikal, en Palenque, en Tulum, había mujeres que gobernaron, ¿sí? Y que gobernaron por derecho propio, porque hay las regentes, que es mientras el hijo crece, pero hay las que gobiernan por derecho propio y que habían tenido un gran poder y que eran mucho más numerosas que, por ejemplo, las náhuatl, donde solo hay registro de una, ¿sí? Puede haber más, pero solo hay registro de una. Y que no solamente cumplían ese papel, sino que eran sacerdotisas, eran escribanas, y que tenían un papel mucho más preponderante que en otras etnias, ¿sí? Esto, con la invasión, sobre todo en las zonas mucho más colonizadas, como lo que hoy es Yucatán, lo que hoy es donde está Mérida y sus alrededores, se pierde en mucho, ¿sí? Obvio, ¿no? Pero hasta el siglo XVII y principios del XVIII, lo que es Quintana Roo para las élites gobernantes era baldío. Pero no era baldío, no es que no hubiera personas, es que estaba poco colonizado, ¿sí? Las pocas haciendas y rancherías eran constantemente asoladas, en el caso del Caribe por los piratas y al interior por los mismos rebeldes. La lucha no empezó en 1847, hubo muchos levantamientos durante la colonia y Quintana Roo se había convertido en una zona de refugio. ¿Por qué es importante eso? Porque en Quintana Roo se había mantenido muchos más elementos prehispánicos que en otras zonas de Yucatán, desde antes de la guerra social. No sé si me estoy alargando mucho, me pican estos. No, está muy interesante, muy interesante. Porque la guerra social sería la guerra de castas. ¿Te estás refiriendo a la guerra de castas? Mal llamada, por eso te lo quería. Sí, esto lo acuñó y las investigaciones actuales te llaman que no es una guerra de castas, es una lucha social contra la explotación en las haciendas, contra la invasión de las tierras comunales, contra las subvenciones eclesiásticas, pero bueno, ese es otro tema. Pero hay algo muy interesante que quiero señalarte a ti, sobre todo que eres artista feminista, ¿sí? En el Caribe habían unas cruces verdes. La cruz verde, muchos historiadores, antropólogos la asocian con la ceiba porque es el vínculo con el inframundo o con lo que llamamos los 4 puntos cardinales para los mayas eran las 4 esquinas del mundo. Pero en el caso del Caribe, de Cozumel, las mujeres de Playa del Carmen, estaba asociada con el maíz, ¿sí? Habían cruces verdes, pero era la deidad del maíz. ¿Por qué es importante esto? Y otra cosa que te voy a decir, porque el maíz es una deidad andrógina, se fertiliza a sí misma y tiene símbolos, iconografía femenina y masculina, ¿sí? El maíz incluye lo que López Amón llama la unidad dual,
En un mismo ser está lo femenino y lo masculino. Por eso las cruces son verdes y a las cruces se les puede poner hipil. Y pese a que los católicos digan que las tres cruces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo entrevisté a los dignatarios y son las tres cruces hermanas del femenino, ¿sí? Que son hijas de la primera cruz que robaron los yucatecos, ¿sí? Entonces hay un elemento de lo femenino desde lo cosmogónico. ¿Por qué? Porque esta zona era zona que reivindicaba a la diosa Shell. De hecho, en Cozumel hay un santuario dedicado a ella. Por eso las mujeres le llaman las mujeres, porque había muchas figuras de Shell. Las mujeres estaban muy vinculadas con el comercio. Igual en la isla de Jaina, están llenas de figuras femeninas. Y entonces se hacían peregrinajes a la diosa Shell. ¿Por qué señalo eso? En el Valle Seychelles estamos hablando de una religión y de una iconografía, ¿sí?, muy hermosa, vinculado con lo femenino. Y esto va a llevar a que cuando se establece la nueva sociedad Crusoe en Quintana Roo y crean su propia religión y su propia sociedad, van a retomar elementos que ya habían sido abandonados en otras zonas de Yucatán. Y como es lo femenino de las deidades y como es el poder de las mujeres. Una de las cosas que ocultó Dumont, Reed y han falseado, y como son extranjeros y hombres, todo el mundo les cree, pero son mentiras, es que la estructura de los Crusoe era masculina y era militar. Desde el principio había santas patronas, sacerdotisas, que eran las transmisores de la voluntad de las cruces. Hablábamos del concepto de verdad y de la palabra. ¿Qué mejor poder que tú decir qué es lo que la deidad manda? ¿Te imaginas ese poder? Está en ti decirle a los demás si hay que invadir, si no hay que invadir, dónde invadir, cuándo sembrar, cuándo no sembrar. Y era una sacerdotisa, era una santa patrona, que hacía uso de la verdad, del lenguaje, de la palabra, para ejercer el poder. Entonces, esto me lleva a una búsqueda desesperada de pruebas, por eso se busca de María Bucaro, porque la historia androcéntrica había invisibilizado a María y las demás mujeres, y no las puedes encontrar, pero muy brevemente en los libros, y esta búsqueda a través de documentos de dignatarios de entender la cultura, en lo cual al final se me une un maya como es Carlos Chabrol. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque aunque yo digo que no es cuestión de piel, alguien que ha vivido toda su vida, que tiene un vínculo tan estrecho con todas las iglesias, que practica la religión maya, de alguna manera, y yo como antropóloga, sí, claro, no estoy diciendo que mi contribución no fuera importante, pero entender también desde adentro la cosmovisión, nos pasamos horas de horas discutiendo sobre eso, nos permitió hacer una novela que no solo refleje hechos no contados, como es la participación de las mujeres, acontecimientos concretos que son reales, sino que refleje la cosmovisión de los mayas que había. Y eso es muy importante porque estas jefas dejaron de existir. Si quieres, después te explico por qué. Y eso implicó un desequilibrio de poder, un aumento de violencia y de feminicidios actualmente. Sí, sí, me emociona mucho lo que estás diciendo, porque en verdad en el libro vi esa cosmovisión y también hacía esta relación, ¿no? Me gusta que me la digas porque hacía esta relación, digo, claro, en su cosmovisión había esas diosas, ¿no? Había esos referentes, esa relación sagrada con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Todo esto, pues claro, en esa verdad pues era natural que hubiera jefas, ¿no? Y que fueran capaces ellas y el resto de que ellas tuvieran esa responsabilidad, como tú dices, sobre la vida, sobre, sí, asumir la responsabilidad líder, ¿no? De conducir a gente. Entonces, y eso a mí al leer el libro me contrastaba mucho con esta falta de referencias femeninas que nos han dejado en la cultura donde me han criado, ¿no? Que es la católica, ¿no? Entonces,
bueno, la religión, digamos, pero lo veo relacionado, ¿no? La religión, en este caso católica, unida a esa hegemonía cultural, lo patriarcal, todo esto, ¿no? Y entonces, claro, sin referentes femeninos, ahora, por ejemplo, nos estamos dando la tarea de ir al rescate, ¿no?, de genealogías. Por eso este libro tan importante, ¿no?, el rescate de estas genealogías, de estas ancestras mayas que encima vivían en un contexto y una cosmovisión tan diferente, ¿no?, y tan interesante. Así que te agradezco muchísimo. Y luego dijiste algo que me pareció que yo te quería preguntar, si una investigadora, ¿crees que investigamos como mujeres diferente a un hombre? Tenemos metodologías diferentes donde nos implicamos. Aquí me hablabas mucho, pues, de cómo tú te relacionabas, ¿no?, con los abuelos, ¿no?, con las abuelas para preguntarle. ¿Crees que un hombre se relaciona en esa investigación de manera diferente, como más aséptica, y nosotras nos implicamos más, miramos más desde dentro? ¿O cómo crees que cambia la mirada si eres mujer o eres hombre antropólogo? Pues mira, sí y no, porque es cuestión de ponerte las lentes violeta, o sea, la perspectiva de género. Y hoy por hoy, quienes tenemos esta perspectiva mayormente somos mujeres. A los hombres están más reticentes a vernos, ¿no? Y a ver lo femenino, están más reticentes. Me decía precisamente Carlos, que es autor de la novela, que él mismo se sorprendía que cómo era posible que él ha vivido pues toda su vida en el área maya y hay aspectos de la cultura maya que conoce mucho más que yo, porque además ha participado mucho más que yo en ceremonias y en la convivencia, que cómo era posible que tantos años no viera lo femenino, ¿sí? O sea, él mismo se sorprendía. Es como si te pones alguien que no ve o tiene cierto grado de miopía y te pones los lentes y dice, ay, chispas, ¿cómo no lo había yo visto? ¿No? Entonces, yo sí creo que los hombres se pueden reconstruir. Yo no soy hay feminismo, yo no soy de las feministas que dice nada con los hombres. No los podemos mandar a Marte, o sea, digo, no existe la tecnología. Y además, pues como para yo creo que ellos deben de construirse, sí, y participar en las luchas feministas, no para liderarlas, porque hay oportunistas que participan y a la hora los quieren liderar, pero sí para fortalecerlas, ¿sí? Y para asumir también la responsabilidad de su transformación, que no es de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Pero en ese sentido sí es más fácil que una mujer tenga la perspectiva de género que un hombre. No imposible, es algo que tienen que reconstruirse. Y está al lado como no todo lo que se ha construido como femenino es malo. Eso que llamas tú de esta sensibilidad, de esta mayor empatía, entender, por ejemplo, en la novela, no solo las razones muy racionales de quienes participaron, sino también las emociones, los sentimientos, las pasiones. Se nos da más a las mujeres porque así nos socializan. Y eso hoy por hoy, mira, el hecho de ser cultural, de ser una construcción, no significa, y eso lo decía Carlos Marx, que no funcione como biología. O sea, el hecho de que sea construcción no significa que, ay, mañana me deconstruyo, ¿no? O sea, no es así. La psiquis es muy complicada. Nosotras mismas reproducimos patrones patriarcales y no nos damos cuenta porque están muy en nuestro inconsciente. Imagínate para un hombre. Entonces, no es nada más porque mañana decide, no es así. Pero tampoco es que no se pueda deconstruir las masculinidades. Yo estoy a favor de esa deconstrucción. Y en ese sentido, hoy por hoy, sí importa que sea mujer, por la construcción que hemos hecho. Pero no es algo inamovible, es lo que quiero aclarar. Sí. No es inamovible como no es que no funcione. Sí funciona que las mujeres atendemos aspectos que los hombres generalmente pasan por alto, ¿sí? En ese sentido, sí creo que pues, el que yo haya investigado a María no es casualidad, es porque soy mujer y porque soy feminista. No sé si contesté. Sí, perfectamente. Y me dejas pensando. Y ahora que conmemoramos el 8 de marzo, ¿ves que también se está cargando, o soy yo que estoy negativa, que se está cargando de mucha
de algo peyorativo todo esto del feminismo, pero creo que siempre ha sido así, ¿no? O sea, los feminismos siempre han sido atacados, digamos. ¿O cómo ves la situación actual del feminismo? Pues mira, como dices tú, hay feminismos, ¿no? Y cada feminismo tiene anclajes teóricos. ¿Y por qué quiero señalar eso? Yo no siempre estoy muy a favor de eso de las olas, porque si bien cada periodo histórico ha traído cierto tipo de demandas, en un mismo periodo histórico, hoy convivimos diferentes olas o diferentes feminismos de acuerdo a nuestros cuerpos teóricos. Yo, por ejemplo, me considero una feminista de izquierda, la primera feminista de la que aprendí, bueno, aquí lo Simone de Beauvoir, por ejemplo, pero Rosa Luxemburgo me marcó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay feminismos que son antihombre, aunque no lo reconozcan, pero en realidad en la práctica lo son. Y feminismos que realmente somos antipatriarcado y sus vínculos con el sistema capitalista. No quiero verlo muy conceptual, porque eso nos aleja, no nos acerca, pero ni modo, lo tengo que decir, ¿no? Un feminismo antipatriarcal y antisistema capitalista no es necesariamente antihombre. Lo que pasa es que a veces hay feminismos que se hacen escuchar más, por alguna razón. Y esa es parte de la importancia de tomar en cuenta también la voz de las mujeres indígenas. ¿Por qué quiero señalar eso? Si tú vas a una marcha en Mérida y posiblemente en Playa del Carmen, no vas a encontrar a las mujeres mayas. Entonces, las demandas, el tipo de consignas, tiene que ver, y es válida, porque yo como mujer occidental en un mercado capitalista tengo mis demandas, perfecto, perfecto, pero no me las universalices, ¿sí? Y no excluyas. Por ejemplo, hablando de la descolonización del feminismo, ¿no? Bueno, pero no eso me preguntabas si estaba desprestigiado. Mira, yo creo que sí y no. O sea, ahorita hay un avance, no podemos negar. O sea, yo, mira, me encanta que las jóvenes tomen las calles, pero no pensar que la lucha empezó ayer, ¿sí? Se ha avanzado muchísimo gracias al movimiento feminista, y no solo me refiero a las grandes ancestras, o a Olivia de Gouges, o aquí a Rita Centina, o Elvia Carrillo. También hablo de mi generación, de generaciones antes y después que yo, y decir que no se ha avanzado sería una gran mentira, sino estas mismas manifestaciones actuales son posibles gracias a las luchas anteriores. Tener derecho a voz, a la educación, tener derecho al trabajo, a estar en la política, han sido todo un proceso. Y ha sido gracias al feminismo. Entonces, decir que el feminismo ha sido rechazado totalmente es desconocer lo que el feminismo nos ha dado como herencia. Quizás lo que está generando un poco de escozor, y aquí me voy a confesar, espero no ser odiada por eso, es que y yo misma no tengo una postura muy clara sobre ciertas formas de manifestación, ¿sí? Por un lado, está uno tan molesta, tan harta de ciertas cosas como el aumento del feminismo. Quiero decir que el aumento de los derechos de las mujeres no ha disminuido la violencia, la ha aumentado, porque es la respuesta del patriarcado. Ya se ha vuelto un hombre que se molesta porque su mujer gana más, o como sistema, como Estado, como institución, nuestros avances traen como respuesta la violencia, ¿sí? No es que no haya habido avance y por eso hay violencia. Nuestros avances traen como respuesta la violencia. Es muy diferente. Entonces, ante la violencia, uno se enoja y quiere quemar todo, ¿sí? Si quiere destruir todo, y si te matan a tu hija, tú quieres quemar el universo, ¿sí? Pero por otro lado, estas expresiones, y yo misma a veces cuando leo el periódico, digo, tienes razón, las jóvenes, vayan y destruyan todo. Uno llora, se duele, se desgarra, ¿no? Pero por otro lado, hay ciertas manifestaciones que a un sector de la población no les gustan. Hay que decirlo con sus palabras, ¿sí? No les gusta. No es que valoren más los monumentos que las mujeres, es que estas formas de expresión no les son afines, ¿sí? No sé
¿Sí me explico? Y eso Sí, aleja a ciertos sectores del movimiento, ¿sí? Entonces yo diría, sí, es más importante una mujer que todos los monumentos del mundo, sí, sí lo es, por supuesto, es que es indiscutible eso. La pregunta es, ¿estratégicamente eso nos gana adeptas y adeptos o nos aleja? Que esa es otra pregunta, muy diferente a si son más importantes o no los monumentos, sino si la estrategia es la correcta en torno a un objetivo. Porque todas las luchas sociales, no basta tener la razón, ¿sí? Sino que tú tienes que hacer una estrategia viable. Está entre los principios y las estrategias. ¿Sí? Si todo es principios y no hay estrategias, no avanzas. Si solo es estrategia y no hay principio, pues eres una pragmática y no sirve para nada. Entonces, en este balance uno tiene que ver, ¿es la mejor estrategia en este momento para ganar más consensos o no lo es? Que es una pregunta muy distinta, ¿sí? Yo no tengo, aquí entre nos, yo no tengo la respuesta. Si la buscan en mí, no lo tengo, porque hay días que tengo ganas de quemar el mundo y hay días que digo, esperen chicas, mejor una marcha pacífica para que nuestros enemigos patriarcales no utilicen lo que hacemos en nuestra contra. ¿Sí me explico? Entonces hay días que sí, pienso una cosa y días otra, lo confieso, pero también tiene que ver con esas formas de feminismo y diferentes expresiones de lucha. Yo creo que tan válido es salir a marchar y gritar como una obra pictórica o un artículo o otras formas de expresión. Y tan válido es, yo fui funcionaria y eso hace que mucha gente me cuestione, luchar dentro del sistema para ciertos cambios graduales, como estar afuera en la calle gritando, incendiando todo. Yo creo que todo entra dentro de lo mismo, que es luchar contra el patriarcado. Cuando sí uno, cuando no. Bueno, eso ya es cuestión de estar como atenta a qué está pasando en el entorno para saber si es cuál es la estrategia en este momento más concreta. Pero definitivamente ningún monumento puede ser anterior a las mujeres. Y ahora, cuando oyes que Guerrero quieren postular a un violador, pues dices, bueno, a lo mejor de veras, la única manera que estos machines nos escuchen es quemando palacios de gobierno. No sé, es cuando me nace esta parte de mí, pero yo creo que hay sectores que cada día nos aceptan más, pero igual hay sectores, como dije, que gracias a nuestros avances y también a nuestras formas de lucha, nos quieren menos que nunca. De hecho, nos quieren matar. De hecho, nos están matando. El aumento del feminicidio no es un invento de nosotras, está en los números y es lo más desgarrador y lo peor que puede suceder. sí. No sé si contesté. No, ampliamente y muy bien. Fíjate que sí me pasa lo que a ti, ¿no? Que yo puedo empatizar con esa rabia, ese coraje, porque sé que es de madres y de hermanas que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Las mujeres, ¿no? Por los feminicidios pero también me preocupa que desvirtúen el discurso, ¿no? Y con todo lo que se ha ido logrando, ¿no? Con todo lo que hemos ido despertando y que puedan aprovechar eso. O sea, sí, me pasa lo mismo. Entonces tampoco tengo la respuesta, a ver si no la dan después de este diálogo. Sí, que ahora no la sople. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y se me había ido lo que te quería preguntar, porque sí, mira, yo mientras hablabas pensaba en tu libro viene despojo de territorio, ¿no? Cuando estas mujeres se alzan y estos hombres mayas es por ese despojo de territorio y yo me hacía esta reflexión, ¿no? De tantos feminicidios como esa mentalidad que toma el cuerpo de una mujer, lo usa, lo descuartiza, ¿no? Estas cosas terribles que estamos leyendo, viendo, sintiendo. Digo, y es que, por ejemplo, aquí en nuestra zona, en Playa del Carmen, cómo se arrasa también la selva. Digo, es una mentalidad igual, ¿no? O sea, esa falta de respeto por el cuerpo de la madre tierra, por el territorio, Por eso ahora hay mucho este discurso de cuerpo y territorio, ¿no? Yo pienso que buscan esta similitud.
Y aquí es donde entra lo de los ecofeminismos, ¿no? Que hablé con tu hija y me parece que ella lo explica muy bien, ¿no? Mejor que yo, pero yo sentía esto. ¿Tú cómo ves esto relacionado también? Espera, no he terminado porque relacionado con lo que dice el señor que hace la presentación en tu libro, el licenciado Horacio Gabriel, que me apunté aquí su nombre, y que habla de feminismo, indigenismo y resistencia, y lo veo yo también relacionado con esto de que tú hablabas en el libro de territorio, ¿no? De despojo de territorio, quizá dentro de lo que es indigenismo, y lo veía él relacionado con un mismo significado, decía. Y ecofeminismo, explícame todo junto. Bueno, mi hija lo explicaría muchísimo, de verdad, te quiero señalar que ella ha leído muchísimo al respecto y me lo explica muy hermoso. Sí, me encanta. Voy a tratar de dar algunos elementos, ¿no? Mira, el feminismo y la defensa del medio ambiente están vinculados de origen, ¿sí? De concepción. Sí, totalmente. Porque cuando surgen las sociedades patriarcales, ¿sí? Con el dominio del hombre, donde hablábamos de la deidad deja de ser naturaleza. En las sociedades no patriarcales encontramos deidades que son naturaleza común, que es el manto estrellado, ¿sí? O están vinculados con la luna, con Michelle, ¿sí? Entonces, cuando se imponen las sociedades patriarcales, Dios deja de ser, se vuelve masculino, pero además deja de ser parte de la naturaleza. Y el hombre, macho, varón masculino, está hecho a imagen y semejanza de ese hombre que ya no forma parte de la naturaleza y que tiene derechos. Entonces el hombre, igual que ese Dios patriarcal, tiene derecho a todo, incluyendo a las mujeres, a todos los seres vivos. Esto va a ser fundamental para la imposición de ciertas fórmulas del capitalismo, donde la humanidad dirigida por se siente ya no parte de la naturaleza ni le deben nada a la naturaleza, sino con el derecho de hacer uso de la naturaleza. Esto lo decían los indígenas de América, lo decían preciosos y demás, y lo decía María Huicarte, lo decía. A ver, somos parte de la naturaleza, no escupamos hacia arriba. Si tú destruyes a la naturaleza, te destruyes más tarde o más temprano. Pero esta visión patriarcal de apropiación, ¿sí? Desvía ríos, tala, contamina en pro de la acumulación de riquezas, de capital. Tú ya no eres la naturaleza, no te pertenece, ¿sí? Y no eres parte de ella. Bueno, pero en este paquete de no soy parte de la naturaleza, soy dueño de la naturaleza, puedo hacer con la naturaleza lo que quiero, incluyen a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se asoció a la naturaleza por la reproducción y la maternidad. Los continentes, la madre tierra, no es casualidad. Incluso las deidades femeninas estaban muy vinculadas con la naturaleza y porque eso, claro, te daba poder, porque tú eras quien reproducías al mundo, no solo a tus hijos e hijas, al mundo, ¿sí? Pero entonces, si lo femenino se asocia con la naturaleza, como se da en una sociedad patriarcal, ¿sí? Ya solo lo femenino, no es que lo malo sea que lo femenino se asocia a la naturaleza, es que lo masculino ya no se asocia a la naturaleza, está por encima de la naturaleza. Entonces, está por encima del territorio, de los montes, de los ríos, de los lagos y por encima de la mujeres como parte de la naturaleza. Entonces, el ecofeminismo, que tiene que ver mucho con el feminismo comunitario, va en pro de la defensa de la comunidad y de la naturaleza. Porque el feminismo occidental liberal, sí, es muy del individuo, ¿no? Es mi autonomía, es mi libertad, es mis derechos, ¿sí? Y está bien, porque hubo un momento que se perdieron, pero en el caso de las comunidades, de los grupos étnicos, el colectivo es fundamental, ¿sí? La comunidad, el nosotras es fundamental. Claro, lo que están buscando es que esos colectivos no sean verticales, haya igualdad de derechos, pero se piense en una colectividad, ¿sí? En una comunidad.
Incluso el concepto de complementariedad que tanto nos ha hecho ruido a las feministas occidentales, porque hoy como que media naranja, si yo estoy complementario, ¿no? Pues ellas sí retoman lo complementario, pero lo complementario con la comunidad, no con un hombre, ¿sí? O sea, todos somos complementarios para hacer que la comunidad sobreviva en relaciones horizontales. Estoy diciendo en 2 o 3 palabras lo que sería el feminismo comunitario o de los grupos étnicos vinculado con el ecofeminismo, porque entonces tú defiendes a la naturaleza y defiendes a tu comunidad, pero también defiendes que dentro de esos vínculos tú estés en una relación de igualdad. No sé si lo expliqué. Sí, sí, perfectamente. Para mí tiene mucha relación, fíjate, el feminismo, cómo me ha hecho a mí pensarme en relación a la comunidad y cómo, digo, desde donde yo estoy, el intentar hacer comunidad. Por eso al espacio le puse el corazón de la tribu, ¿no? La tribu como algo importante, como ese pensarnos juntos. Sí, le estuve dando vueltas y vueltas pero era así como, porque empezó el corazón de la tribu llamándose la sala de lectura, así, y el espacio se llamaba Laboratorio de Arte Tukul. Tukul es una palabra maya que según yo significaba conciencia, pero luego los hablantes en la lengua maya me dijeron que no, que era pensamiento. Pero ahí dije, hay una apropiación, ¿no? De una lengua que yo no hablo y el corazón de la tribu me resuena mucho en este despertar de conciencia, de que hagamos comunidad y desde nuestro espacio hacer lo que podamos, ¿no? Para que pues otro mundo sea posible, ¿no? Un mundo mejor sea posible. Y bueno, para ir terminando, me gustaría que dijeras, no sé, ¿quieres donarnos más palabras de las que ya nos has donado un montón? Nos has ayudado mucho a pensarnos. No sé si quieres añadir algo más. ¿Te gustaría decir algo más? Bueno, pues nada más, retomando el 8 de marzo, el 8 de marzo es una lucha por los derechos, no es una lucha de quítate tú y ponte yo, no es de odio hacia los hombres, es que yo no soy feminista porque no odio a los hombres, yo amo a un hombre por lo menos, sí, se trata de buscar la equidad. A mí me gusta más la palabra de equidad que la de igualdad, porque aunque en el caso de igualdad se habla de la igualdad sustantiva, o sea, lo que resulta al final, no de inicio, se presta más a confundir con lo homogéneo. Yo creo en el feminismo de la diferencia, donde todas y todas cabemos, pero en igualdad de condiciones y derechos. Pero no hay nada más rico que una sociedad diversa. Y mientras más diversa es más rica. Mira, hasta la biología te lo dice, mientras historial genético y más diversidad, más salud hay. Pues lo mismo pasa en una cultura, en un grupo, en una sociedad. Entonces, 8 de marzo buscamos la diversidad, los diferentes tipos de ser mujer, no homogenizar, no buscamos una sociedad solo de mujeres o solo de un tipo de mujeres, sino donde todas y todos tengamos a salvo nuestros derechos. Y si lo hablamos de los derechos de las mujeres es porque es a las que les han negado los derechos. No es porque no querramos que los otros tengan derechos, sino porque ellos ya los tienen, bueno, dependiendo de su grupo étnico, clase, todos estos dispositivos. Pero quienes sufrimos las dobles, triples y cuartas discriminaciones por ser mujer, por ser indígena, por ser trabajadora, por ser lesbiana, por ejemplo, somos las mujeres. Por eso estamos luchando por los derechos. Pero, insisto, lo que buscamos es una sociedad donde todos seamos felices. O sea, puede sonar muy romántico, muy femenino, pero ¿para qué tienes la vida? No para ser feliz. ¿Sí? Entonces, donde podamos tener satisfechas nuestras necesidades y nuestras diversidades de expresiones, porque tampoco estoy de acuerdo en que un tipo de mujer se ponga a otra. ¿Sí? Si hay mujeres que quieren, como dices tú, cocinar, bordar, es más, les encanta la maternidad, órale, mientras sea libre, adelante. Entonces es lo que estamos buscando este 8 de marzo. Al margen de que surgió como un Día de las Mujeres Trabajadoras y después se amplió, lo que hoy estamos buscando es una sociedad donde haya justicia para que todos podamos ser felices y podamos expresarnos libremente. Eso es el 8 de marzo para mí.
Para mí también. Con eso terminamos. Coincido contigo y me quedo también con lo que has dicho, ¿no? De la felicidad. Fíjate que pues es un acto de resistencia también, ¿no? El querer ser feliz, y hay que reivindicar o resignificar esa palabra también, ¿no? Como dices, no solamente femenino, sino para todos. Equidad. Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Que tengas muy bonito A ti, día. Mercedes, ha sido un placer. Y a todas y todos que nos escuchan, muchísimas gracias por este tiempo. Mil gracias, Mercedes. Te quiero mucho. Igualmente, te quiero un montón.